A continuación, para completar el taller seminario del día de hoy, tengo el gusto de presentar a la doctora Esperanza Naredo. Doctora Esperanza Naredo, reumatóloga y ultrasonografista, investigadora del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, España, y una persona muy querida por todos nosotros, quien siempre ha estado aquí para colaborarnos y acompañarnos en el proceso de conocer la ecografía, en este caso, ultrasonografía en pediatría. Bienvenida, doctora Esperanza Naredo. Puede seguir. Buenas tardes, agradezco mucho a los organizadores del 11º curso de actualización en reumatología y a la Asociación Colombiana de Reumatología, en particular a mi apreciado doctor Orlando Villota por esta amable invitación. Es un honor darme la oportunidad de exponerles esta plática en ecografía en AIJ. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con este tema y esta es la agenda de la charla. Vamos a hablar de la situación previa, de por qué usar ultrasonido en niños, de qué aplicaciones e indicaciones podemos realizar basándonos en la evidencia disponible y del escenario de la práctica clínica, la investigación actualmente. ¿De qué partimos? Bien, sabemos muy bien que con ultrasonido podemos evaluar muchas estructuras implicadas en la IJ. Los recesos sinoviales, normales o inflamados, el perfil óseo, el cartílago hialino, muy importante en niños, luego volvemos al tema, tendones, ligamentos, músculos, incluso nervios periféricos. Pero muy bien, podemos visualizar perfectamente el cartílago no osificado de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia. Ese cartílago se visualiza, como pueden ver en esta imagen ejemplo de rodilla, hipoecoico o anecoico. Cuidado que esto nos dará algunos problemillas en la interpretación si no estamos muy entrenados, pero sí es una gran ventaja porque podemos ver estructuras no visibles en radiología simple. Algunos ejemplos de cartílago no osificado, cartílago hialino en niños. Ven, ambas imágenes son de codo. Ven a la izquierda una imagen con un gran cartílago no osificado anecoico y a la derecha otra imagen similar, pero de diferente edad. ¿Cuál de ellos es más parecido al del adulto? Desde luego, seguro que ustedes me dicen que el de la derecha. Claro, es que el de la izquierda es de un bebito muy pequeñín y el de la derecha es de un niño mayor, un niño que ya monta en bici y que se va asemejando desde todos los puntos de vista y también el ecográfico un poquito más al adulto. ¿Y por qué usar ultrasonido en niños? No hace falta que les convenza. Ustedes saben muy bien que las ventajas son las mismas que en el adulto y, si me apuran, incluso mayores. Porque recordemos que es una técnica no invasiva, importantísimo en todo el mundo, pero sobre todo en niños, que es muy bien llevada, muy apreciada por los padres, pero también por los niños con un poquito de mano izquierda, como decimos, y nos permite además una evaluación en tiempo real, simultánea a la clínica, la cual potenciará igual que ocurre en el adulto. Claro que existen otras modalidades de imagen aplicables en niños en general y en la IJ en particular. La radiología simple, clásica, tiene un problema y es que no podemos visualizar los componentes no osificados del esqueleto inmaduro del niño. La resonancia es muy útil con algunas indicaciones, pero está restringida por la necesidad de sedación. Tampoco se puede hacer en general de varias articulaciones a la vez y no siempre está disponible para práctica clínica. Y por supuesto otras técnicas como el CT, el TAC o la gammagrafía tienen indicaciones muy limitadas por su radiación para el niño. Pero lo más importante de todo, y probablemente por encima de los detalles técnicos, es que el ultrasonido es una extensión de la evaluación clínica en los niños, exactamente igual que en los adultos.
y que el ultrasonido hace posible la evaluación de todas las articulaciones periféricas, seleccionamos las que necesitemos o nos interesen, tantas veces como requiramos y al mismo tiempo que la consulta clínica. Y así el ultrasonido nos ofrece algo único en las modalidades de imagen. Una correlación inmediata entre los hallazgos clínicos, bien anamnesis, exploración clínica y la imagen por dentro del niño, sin hacerle daño, lo cual potencialmente puede mejorar de forma considerable, ya veremos después, el diagnóstico y el manejo de los pacientes y las decisiones terapéuticas pueden ser más favorables para el paciente, para los niños, pueden ser óptimas más fácilmente que solamente con la evaluación clínica. Ahora bien, no debemos olvidar nunca, como ocurre en el adulto, que primero va la evaluación clínica y después el ultrasonido para complementarla. El ultrasonido es un aliado, un amigo de la clínica, pero en absoluto la reemplaza ni la hace menos importante. Lo que hace es potenciarla, mejorarla. Vamos a comenzar a revisar las aplicaciones del ultrasonido en niños. En primer lugar, la detección de colecciones líquidas en el aparato locomotor, la evaluación de sinovitis, tanto la presencia, la cantidad y también la actividad de esta. En esto, claramente, la ecografía ha demostrado mayor sensibilidad que la evaluación clínica. La identificación de patrones inflamatorios, por ejemplo, sinovitis, tenosinovitis, entesitis, parotenonitis, bursitis, celulitis. También en este punto el ultrasonido es mejor que la evaluación clínica de acuerdo a la evidencia disponible y es importante esta identificación de patrones inflamatorios porque pueden ayudar al diagnóstico y también a la toma de decisiones terapéuticas en los niños en general y en particular en los niños con AIJ. Más aplicaciones, el monitoreo de la respuesta terapéutica. En ella el ultrasonido es más objetivo que la evaluación clínica. No solamente la evaluación intraarticular, también la evaluación de tendinopatía, entesopatía o tendinitis, entesitis, que es frecuente en algunas formas de AIJ. Y en esto también la ecografía, el ultrasonido, ha demostrado ser mejor que la evaluación clínica. Y la guía de punciones diagnósticas o terapéuticas, en la que siempre es una gran ayuda y al menos estas funciones alcanzan el objetivo con mayor facilidad y con mayor frecuencia que cuando se guían por palpación. Una vez más, todo ello basado en la evidencia mejor disponible. Y centrándonos ahora en la IJ, vamos a hablar de las indicaciones en práctica clínica del ultrasonido que se está realizando en la actualidad ya. La evaluación de la extensión y de la actividad inflamatoria, ya dijimos que la ecografía es mejor que la evaluación clínica y la complementa de forma muy favorable para evaluar inflamación intra o periarticular. Por tanto, la evaluación de la extensión de la enfermedad, lo cual tiene connotaciones diagnósticas y de tratamiento muy importantes, y la actividad inflamatoria que tienen los niños con AIJ son datos muy importantes en los que la ecografía puede contribuir de forma sustancial a mejorar su enfoque. Algunos ejemplos de imágenes ecográficas de AIJ en niños. Pueden ver a la derecha sinovitis en la muñeca de un niño, en el carpo, en escala de grises y con señal Doppler con color interior, lo cual indica alta actividad inflamatoria. Y a la derecha imágenes de tenosinovitis, también en escala de grises o modo B arriba, con modo Doppler debajo, indicando una tenosinovitis activa. Son diferentes patrones inflamatorios de la AIJ. En esta diapositiva pueden verse a la izquierda imágenes en escala de grises arriba y en modo Doppler abajo de una rodilla inflamada de un niño con AIJ antes y una semana después de una infiltración de corticoide local, en las imágenes de la derecha. Aunque persiste aún la inflamación, hay una franca mejoría que la ecografía en ambos modos B y Doppler detecta muy bien.
Veamos ahora un ejemplo antes y 2 meses después de una inyección de corticoide local en una articulación tibio-astragalina en el tobillo de un niño con AIJ. Pueden ver arriba a la izquierda, antes de la infiltración, con una importante sinovitis. Justo después pueden ver en el momento de la infiltración la aguja que se ve, se visualiza como una línea hiperecoica con el artefacto de reverberación, y 2 meses después la sinovitis prácticamente ha desaparecido. Y me gustaría resaltar algunos datos recientes de la literatura, como este estudio ensayando la estrategia T2T en la IJ, igual que en la artritis reumatoide en adultos, en los que se comparaban 63 pacientes con AIJ temprana frente a controles que empezaban methotrexate. Se medían los outcomes, los desenlaces a los 3, 6, 9 y 12 meses, y cuando el methotrexate fallaba, se pasaba a cualquiera de los tratamientos biológicos disponibles. La conclusión del estudio es que los desenlaces de los niños eran mejores cuando se llevaba una estrategia T2T estricta sobre el seguimiento, el monitoreo de estos pacientes que cuando no. Asimismo, este artículo de punto de vista, publicado en Annals of Rheumatic Diseases recientemente, en el que yo coincido, es una conclusión crítica, sin duda apoya el uso de la ecografía en la práctica clínica, pero también es verdad que nos hacen falta estudios de alta calidad sobre la implantación de la técnica en práctica clínica y sobre el impacto en los desenlaces en práctica clínica, no solo en AIJ en general. Esto debe ser el foco de los futuros estudios de investigación, y también es verdad, pero eso es común a cualquier práctica de ecografía, en que los exploradores, los operadores deben ser expertos en la técnica, y la técnica aplicada especialmente en niños. Me gustaría comentar este elegante artículo también publicado recientemente, que se centra en el tobillo. El tobillo es una articulación no siempre fácil desde el punto de vista de la exploración clínica. Bueno, estudiaron un número considerable de niños y de articulaciones, y la conclusión es que la ecografía detecta más inflamación y que la detección de inflamación por ecografía no tiene una consistencia, un acuerdo aceptable con la clínica. No decimos que sea mejor o peor, ninguna de las dos. Lo que estamos diciendo, una vez más, es que son complementarias y que en todo caso la ecografía, el ultrasonido, que nos da una visión objetiva de la inflamación, complementa siempre a la clínica para evaluar mejor los niños con AIJ. Ampliando un poco el espectro de patología, no solo AIJ, en general la artritis en niños, el ultrasonido es muy útil para confirmar la artritis clínica, es decir, la presencia de inflamación intraarticular. En este ejemplo, por ejemplo, la cadera es difícil de explorar clínicamente muchas veces. Y esta ayuda de la ecografía es máxima en articulaciones difíciles o fundamentalmente profundas. Nos ayuda a confirmar la artritis clínica, pero además nos puede orientar, nos puede ayudar a el diagnóstico diferencial, por ejemplo, entre inflamatoria crónica o séptica aguda, según predomine el derrame o la hipertrofia sinovial, como en estos ejemplos. Obviamente el diagnóstico final necesitará probablemente el análisis del líquido sinovial, los datos obviamente clínicos y también analíticos, pero asimismo la ecografía también nos puede ayudar en la guía de la punción, que complementa el diagnóstico diferencial. Otro ejemplo de articulación no siempre fácil, el codo, en este caso con un derrame, sinovitis leve. La ecografía, por su mayor sensibilidad que la exploración clínica para detectarla, también nos ayuda a confirmar una dudosa artritis clínica, a guiar su punción y, según el patrón, a contribuir en el diagnóstico diferencial. El ultrasonido también es muy útil para evaluar tendones, bien una tendinopatía de cualquier origen, entesopatía, pero especialmente refiriéndonos a la enfermedad inflamatoria en niños, la entesitis, que no es fácil de evaluar clínicamente, es muy fácilmente objetivable por ecografía. Y no solamente la entesitis en escala de grises, sino la actividad inflamatoria de esta entesitis, como en este caso, que es una entesitis del tendón rotuliano, la parte distal,
podemos ver que tiene una gran actividad inflamatoria por el modo Doppler. El patrón ecográfico de una entesitis inflamatoria, como vimos anteriormente, es bastante diferente a la de esta otra patología, que sin embargo clínicamente se puede confundir, el Osgood-Schlatter. La apofisitis tibial se detecta muy fácilmente por ecografía y tiene características diferenciadoras de una entesitis inflamatoria en niños. Aunque el hueso en sí mismo, excepto la cortical, como bien saben, no se puede evaluar por ultrasonido. Sin embargo, esta técnica puede ser útil para el diagnóstico precoz de una osteomielitis temprana. Obviamente la resonancia magnética es la técnica idónea en estos casos. Sin embargo, si no es del todo accesible o accesible en el momento de la sospecha clínica, podemos usar la ecografía. Cuando detectamos un gran aumento de señal al lado de un hueso, cerca de un hueso, es un signo indirecto que nos puede indicar alta probabilidad de la presencia de una osteomielitis en fase muy temprana, aún no visible radiológicamente, obviamente soportado por la evaluación clínica del paciente. Esta observación dio lugar a una publicación hace ya algunos años y bueno, es una aplicación complementaria y útil en la práctica clínica. Y moviéndonos a algunas enfermedades del tejido conectivo en niños, por ejemplo el síndrome de Sjögren juvenil, bueno, se ha publicado que la parotiditis recurrente puede ser una manifestación o puede dar lugar a un Sjögren juvenil. Y como bien saben, la evaluación del patrón típico de síndrome de Sjögren, tanto en niños como adultos, es muy fácil de detectar por ecografía. Y por último, pero no por ello menos importante, hay que mencionar una gran ayuda de la ecografía en la práctica clínica, que es su función como guía de punciones, bien aspiración diagnóstica, bien inyección terapéutica. Y siempre el alcance del objetivo para esta aspiración o inyección va a ser mucho más fácil y en mucho mayor número de pacientes cuando usamos la guía ecográfica que cuando usamos como referencia la palpación o la visión anatómica externa. Vamos a saltar ahora al escenario actual de la implicación entre la práctica clínica, los ensayos clínicos y la investigación en ultrasonido en AIJ y en pediatría en general. Estos tres aspectos se implican y se potencian, como bien saben. Y la primera acción fue realizar hace ya algunos años una encuesta entre los miembros de sociedades relacionadas con pediatría o con la ultrasonografía, para conocer un poquito cómo estaba en ese momento, en el 2013, el uso de la ultrasonografía en niños. Estos fueron los resultados más importantes. La verdad es que solamente aproximadamente un tercio de los respondedores realizaban la ecografía, la ultrasonografía por sí mismos. El objetivo esencial era como herramienta clínica, sobre todo para mejorar el diagnóstico, no tanto para investigación o para ensayo clínico. Y las articulaciones en las que más se realizaban eran la cadera, el tobillo, el medio pie y las articulaciones de la muñeca, probablemente todas ellas articulaciones no siempre sencillas de explorar clínicamente. Posteriormente, en el año 2015, bajo el paraguas de EULAR y PRES, se desarrollaron estos Point to Consider sobre el diagnóstico y manejo de la IJ en práctica clínica. Las 9 recomendaciones producidas las muestro en esta diapositiva. No voy a entrar en detalles una por una, pero en esencia lo que se hizo fue recomendar el uso de ecografía, bien para la evaluación de inflamación o daño estructural, articular, con fines diagnósticos o de monitoreo. Lo que sí pueden ver es que el nivel de evidencia no pasó del grado 3 en todas ellas, y esto es porque aunque todos los expertos están de acuerdo en la utilidad de la ecografía, lamentablemente había en ese momento y sigue sin haber demasiados estudios que soporten o que apoyen estas opiniones de la práctica clínica, lo cual en absoluto quiere decir que no sea cierta, simplemente que hay que trabajar más en investigación para apoyar con evidencia científica lo que realmente hacemos en práctica clínica. También desde la Sociedad Española de Reumatología, y lo publicamos en nuestra revista Reumatología Clínica,
desarrollamos unas recomendaciones sobre el uso de la ecografía en AIJ muy similares a las que habíamos desarrollado poco tiempo antes en EULAR. Y simultáneamente a lo previo, hace ya algunos años, bajo el paraguas de OMENAD, que como saben se centra en los ensayos clínicos, formalizamos un grupo de estudio sobre la ultrasonografía en niños y en particular en la IJ. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? Bien, lo primero que hicimos fue una revisión sistemática de la literatura que se publicó ya en el 2012 y los resultados más importantes se exponen en esta diapositiva. La rodilla era la articulación más comúnmente explorada. La definición y la forma de cuantificar la sinovitis era muy heterogénea, es decir, no había consenso en absoluto en ese momento. Una vez más, se demostraba en todos los estudios la mayor sensibilidad para detectar sinovitis del ultrasonido frente a la exploración o la evaluación clínica y había muy pocos estudios sobre la reproducibilidad y la sensibilidad al cambio o responsividad del ultrasonido en la IJ. ¿Qué se hizo entonces? Definiciones consensuadas entre grupo de expertos. ¿De qué? De los componentes de la articulación del niño sano, de la articulación normal, desde la cápsula articular, los núcleos de osificación, el cartílago hialino, el reborde óseo, el área sinovial o los recesos sinoviales. Algún tiempo después, esas definiciones originales que estaban planteadas para el modo B o escala de grises se complementaron con definiciones para el modo Doppler. La articulación del niño tiene más vascularización y en más sitios que la del adulto, es decir, es más complicada y es muy importante definir y consensuar muy bien aquellas zonas con señal Doppler, por tanto con flujo vascular, fisiológicas para no malinterpretarlas como inflamación sinovial en su momento. Fruto de este consenso, de estas definiciones de la articulación del niño sano o de la articulación normal, se realizó posteriormente este estudio en el que 4 expertos en ultrasonido pediátrico examinaron niños sanos con una técnica de exploración predefinida, la rodilla, el tobillo, la muñeca y la segunda metacarpofalángica en niños de diferente edad. Y lo que claramente se observó es que había una gran señal Doppler, sobre todo en los niños más pequeñitos, en el cartílago epifisario, que es fisiológica y que hay que considerar para interpretar imágenes patológicas cuando nos enfrentemos a IJ. Algunos ejemplos de las imágenes de ultrasonido extraídas de ese artículo pueden ver esas señales Doppler que difícilmente o nunca se ven en los adultos. Más ejemplos de imágenes de ultrasonido de ese mismo estudio, en este caso en el tobillo. Posteriormente, hace unos 3 años, saltamos ya a la patología y definimos la sinovitis tanto en escala de grises o modo B como en modo Doppler y sus componentes, como el derrame y la hipertrofia sinovial, para poder tener una herramienta a aplicar a bien los estudios de investigación, bien la práctica clínica cuando nos enfrentamos a niños con artritis, particularmente con AIJ. Después, para complicar un poquito más el tema, lo que estudiamos es la vascularización y la osificación de las articulaciones en niños de acuerdo a la edad, porque hay una gran variabilidad en los niños, desde bebitos, bebés, recién nacidos o de pocos meses al adolescente. Para ello, 10 expertos en la técnica estudiamos en 4 articulaciones de niños sanos la muñeca, segunda metacarpofalángica, rodilla y tobillo, las mismas articulaciones del artículo del estudio previo, diferentes grupos de edad que los pueden ver en la diapositiva. Y lo que encontramos es que hasta 4 señales Doppler aisladas se detectaban dentro de cada articulación y sobre todo esta señal Doppler se localizaba en los paquetes grasos, las epífisis, las fisis o en el cartílago de los huesos cortos. Algunos ejemplos de imágenes de ultrasonido obtenidas del artículo de este estudio y como pueden ver en la gráfica de la derecha de la diapositiva, la cantidad de señales Doppler en las estructuras que hemos comentado intraarticulares era mucho mayor en los niños de menor edad que en los niños más mayores. Asimismo, en este mismo estudio también evaluamos
el grado de osificación articular según la edad de los niños y sobre todo su reproducibilidad cuando lo evaluaban los expertos mencionados. La fiabilidad intraobservador fue muy buena, de 0,85 a 0,91, y la interobservador al menos aceptable, 0,37, que no es un valor muy óptimo, pero sí a 0,82, que sí que lo es. Estos serán los 4 grados de osificación evaluables por ecografía en los que se clasificaron las articulaciones. ¿Y en qué estamos trabajando actualmente? Estamos trabajando en consensuar aún más el método de exploración en ecografía bajo el paraguas de Euler y Press, en el desarrollo de un score para sinovitis en modo B y en Doppler y validarlo, en unas recomendaciones para todos los aspectos de la educación en ultrasonido en reumatología pediátrica, que está en marcha. Y por último hemos empezado también a desarrollar un score para tenosinovitis en modo B y modo Doppler, que estamos en el proceso de validación. Quiero recordar que el grupo OMEDAT es un grupo absolutamente abierto en el que todo el mundo es muy bienvenido a contribuir y ojalá que muchos de ustedes a partir de ahora, si ya no lo están, se animen y formen parte de nuestro grupo. Como conclusión, y la más importante, aunque es verdad que queda mucho camino por hacer para estandarizar y validar el ultrasonido en reumatología pediátrica y en particular en la IJ, pero lo que no cabe duda es que la ecografía es una herramienta a mano válida y muy valiosa para mejorar el manejo de todas las enfermedades reumáticas en general y en particular la AIJ en niños. Muchas gracias por su atención. Agradezco mucho discusión sobre el tema.